Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros y hoy nos toca la lección 256. Este va a ser el video 262 y la lección 256 que dice: Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. Fíjense que estamos trabajando el concepto de qué es el pecado desde el punto de vista de un curso de milagros. Y desde un curso de milagros, el pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Eso es el pecado. O sea, el pecado es creer que las ilusiones son verdad. El pecado es darle lugar al ego y pensar en la separación que hay entre nosotros. Eso es el pecado. Y acá el párrafo 1 dice: la única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, es decir, a la separación, a la creencia en el ego, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo. Y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Acá, en esta lección, relacionándola a lo que es el tema que nos convoca, que es el significado del pecado, nos estamos refiriendo a que para poder liberarnos de ese concepto de pecado, hay que liberarnos de las ilusiones, porque las ilusiones son las que hacen que el pecado exista, o sea, esas creencias de que estamos separados, de que el otro me hace daño, la creencia en el ego y en que las personas pecan en vez de que cometen errores, es lo que nos separa a los unos de los otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberarnos de esos conceptos y para eso hay que perdonar. ¿Qué tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar la creencia de que estamos separados. Tenemos que perdonar la creencia de que es el otro el que nos daña o que nos puede dañar. La creencia de que somos víctimas de las circunstancias, de la vida, del país, de la economía, del mundo. La creencia de que energías ajenas me pueden hacer daño. La creencia de que si tuviéramos una vida diferente a la que tenemos ahora, todo sería mejor. Y lo cierto es que no. Las cosas son como son y son perfectas así como son. Esto de creer que la verdad es lo que es, parte de también la aceptación de lo que somos. Esto de soy tal como Dios me creó. Es aceptar que así como soy perfecta o perfecto. Que Dios no nos creó al azar y que lo que nos ha pasado en nuestra vida nos ha pasado por algo.
ha sido un camino de aprendizaje y necesitábamos pasar por esas situaciones para aprender determinadas cosas. Eso es lo más importante que tenemos que aprender hoy, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aceptar. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar y a liberarnos de las ilusiones y de lo que supuestamente incluye el concepto de pecado? Lo vamos a hacer concentrándonos solo en Dios. Y cuando en la lección esta se nos sugiere concentrarnos solo en Dios, está haciendo referencia a que nos concentremos en nosotros mismos. Puede ser una de las interpretaciones. A ver, sabemos que Dios somos todos, que todos somos hijos de Dios y a su vez todos somos dioses, porque podemos crear con nuestra mente, podemos crear la realidad que nos rodea. Entonces, si nos concentramos en nosotros mismos, y tomamos conciencia del poder que tenemos de crear nuestra realidad mediante nuestros pensamientos, entonces vamos a empezar a entender y vamos a ver cómo se manifiesta en la realidad esta relación entre pensamiento, palabra, obra y lo que se refleja en nuestra vida diaria. Entonces, cuando comprobemos que si pensamos de una manera se nos manifiesta la vida de otra, entonces vamos a poder decir, ¿y qué pasa si ahora cambio mis pensamientos y empiezo a hablar de otra manera y empiezo a actuar de otra manera? Y en teoría tendría que cambiar mi vida, tendría que cambiar lo que se me refleja. Entonces ahí podría comprender esta relación de concentrarme en Dios para poder, en mí mismo, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras, para poder así ver la relación que hay entre lo que hago, pienso, digo, hago y se manifiesta, ver que en definitiva el pecado entonces no existe porque lo que se manifiesta como pecado son errores de la mente, de la creación errada. Y de esa manera es más fácil que perdonemos. Y al último ya nos vamos a dar cuenta que en vez de perdonar a los demás, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos por haber creado las situaciones que creamos en el día a día. Entonces la oración dice, y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. Esa oír tu voz con mayúscula hace referencia a oír la voz interna que tenemos cada uno dentro nuestro. Y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. La palabra, bueno, si vamos desde el punto de vista religioso, la palabra sería lo que dice la Biblia, pero si vamos desde el punto de vista espiritual, podríamos decir, la palabra podría ser este texto o podría ser esa voz interna que nos guía, el Espíritu Santo, que nos guía de una determinada manera para poder ser más conscientes y así poder tomar las riendas de nuestra vida y reprogramarnos y entender de que lo que pasa es responsabilidad nuestra, nos guste o no. En fin, gente, espero que esto lo hayan entendido. Siempre estamos dando vuelta dentro de lo mismo, pero justamente de eso se trata. Son 365 lecciones para reprogramar la cabeza y de la única manera en que la reprogramas es repitiéndote la idea muchas veces, relacionando la misma idea con otras para que
el cerebro haga nuevas conexiones neuronales, se hagan nuevas sinapsis y te entre de todas las formas posibles. De eso se trata. Así que bueno, ojalá que esta visión les ayude a entender la relación que hay entre el concepto de pecado y el tema este de que Dios es mi único objetivo hoy. Y cualquier aporte que quieran hacer a todo esto será bienvenido en los comentarios. Ya saben que pueden compartir en sus redes sociales, darle likes, suscribirse, activar las notificaciones y la campanita para que el algoritmo lo reconozca y lo recomiende más, así más gente se suma a todo este camino de despertar espiritual. Sin más, les mando un abrazo gigante, les deseo que estén muy bien. Si están siguiendo las lecciones día a día, en teoría esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Así que les mando un abrazo gigante, que pasen unas felices fiestas para aquellos que practican la religión católica. Y para los que no, y tienen una religión, más bien una concepción espiritualista, que pueda ser un tiempo de reflexión, de recapitulación de lo que se hizo y no se hizo en 2023, que les sirva para acomodar todos sus objetivos para 2024 y que en última instancia sea una noche linda y ojalá la puedan compartir con los seres que más quieran. Un abrazo gigante y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.